En 1945, después de derrotar a los japoneses en Manchuria, los soviéticos iniciaron la ocupación de la península de Corea y establecieron un gobierno basado en un partido coreano de los trabajadores, dirigido por Kim Il-sung. Los Estados Unidos apresuraron a guiar tropas del ejército de ocupación de Japón a Corea del Sur. El país se encontraba dividido, supuestamente en forma temporal, hasta que llegaron a un acuerdo. Tomando como línea de división el paralelo 38 grados, el estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados: Corea del Norte, en donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su acuerdo a un ataque norcoreano a Corea del Sur. En junio de 1950, ambas potencias instauraron regímenes de acuerdo con sus propias preferencias y el norte comunista invadió el sur en junio de 1950, dando pie a la Guerra de Corea y a un escenario para la confrontación en la guerra que duró más que la propia Guerra Fría. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo mantener un pequeño territorio en torno a Pusan. No hay duda de que, en el verano de 1951, ni Estados Unidos ni China deseaban ver cómo continuaba la guerra de Corea, pero Stalin sí, pues se daba cuenta de que la guerra sometía a Estados Unidos a una considerable tensión. En consecuencia, las negociaciones para el armisticio se alargaron otros 2 años, mientras proseguía la matanza en un frente parecido a las líneas de trincheras de la Primera Guerra Mundial. La reacción norteamericana, para la sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa norteamericana de aceptar a la China popular en él, propició esta resolución. Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente el terreno perdido y el 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Tres días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetraron en Corea haciendo recular al ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podía llevar al enfrentamiento nuclear con la URSS. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a MacArthur entre las protestas de la derecha republicana y lo sustituyó por el general Ridgway. 1953. Corea del Norte aseguró en la semana que los ejercicios planeados estaban diseñados para violar el armisticio que puso fin a la guerra de Corea en 1953 e iniciar una guerra a cualquier costo. En la ONU, las pláticas de emergencia de casi 8 horas sobre el conflicto que mantuvo el Consejo de Seguridad terminaron sin una declaración unificada. Susan Rice, embajadora de Estados Unidos para Naciones Unidas, aseguró este domingo que los miembros del Consejo todavía no lo podían superar. La URSS, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que serpentea en torno al paralelo 38º.
La pervivencia del régimen comunista norcoreano ha hecho que esta frontera de la Guerra Fría haya sido la única que ha pervivido hasta el siglo XXI. Julio de 1953. De hundirse barcos y aviones cada muchos años no pasará. Esto ha sido lo habitual desde que acabó oficialmente la Guerra de Corea en julio de 1953. Corea del Norte contó con la negligente ayuda de la República Popular China y Corea del Sur con la ayuda de Estados Unidos. En todo caso, una guerra entre estos dos no es posible debido a que contarían con la ayuda de países con armamento nuclear y eso imposibilita que nadie mueva pieza.